Dios les bendiga, mis hermanos, de nuevo con ustedes desde el auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, en la ciudad capital, Tegucigalpa. Les bendecimos a todos los que están sintonizándonos a través de la radio, la televisión o las redes sociales, electrónicas. Les bendecimos. Siempre les recomendamos que tome su Biblia, tome su lápiz y tome su libreta para tomar nota siempre de estos temas de enseñanza que obviamente los miramos a la luz de la palabra. Quisiéramos entonces empezar con el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 7 y 8. Leemos la Biblia, nueva versión española, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu vida. Verso 8. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Me fascina mucho este Salmo 121, es muy hermoso, pero bueno, lo que nos queremos enfocar es en esa parte, te guarda de todo mal. En algunos otros temas de guerra espiritual hemos desarrollado qué es la maldad, qué es la entidad de esa maldad. Pero hoy lo que quiero tratar es darle un ángulo distinto y es luchar contra la maldad. Ese es el tema que vamos a desarrollar, luchar contra la maldad. Así que oramos y nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo nos ponemos en tu mano. Toma el control de mi lengua, mi mente, mis pensamientos, de este lugar, de la atmósfera, para que podamos trasladar de manera magistral tu palabra en esta hora. Bendícenos, bendice los que están en casita, los que estamos, Señor, tal vez en cualquier lugar escuchando este mensaje. Reciban, Señor, también tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este Salmo 121 es un cántico, ¿verdad? Es un cántico que está expresando seguridad, que está expresando esperanza en la protección de Dios. Ahora, ¿por qué está diciendo que el Señor nos va a guardar en el mal? Voy a tratar de desarrollar por lo menos 7 personajes que la personificación de la maldad, pudiéramos hablar de esa manera, la personificación. Y cómo podemos luchar. Voy a mostrarle cómo la maldad actúa en una persona, pero cómo es que nosotros debemos de contrarrestar ese trabajo de tinieblas. Eso es lo que quiero mostrarle a la luz de la palabra. Voy a tratar de comenzar desde el Antiguo Testamento y llevarlo hasta el Nuevo Testamento con 7 personajes. Así que tome ahí nota de lo que vamos a ir hablando. Vamos a ver a Primera de Juan, capítulo 3:12. Fíjese usted, vamos a hablar de una línea de tiempo desde el principio, pero está el versículo en Primera de Juan 3:12, traducción del lenguaje actual. Oiga, no debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo. Mire, que el Señor lo reprenda. Y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Ok, entonces vamos a comenzar a desarrollar a Caín. Caín es el primer personaje que vamos a tratar de desarrollar. Creo que todos sabemos y conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Caín era el hermano mayor y obviamente por envidia fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Trató de opacar a su hermano, porque en algunos dichos decimos me está haciendo sombra, ¿verdad? Entonces cuando alguien nos está haciendo sombra, lo que queremos es eliminarlo. Eso fue lo que hizo Caín. Ahora, lo que me llama la atención, en esta versión parafraseada, dice lo que hacía Caín era malo. Incluso arriba el pasaje dice que era hijo, mire usted, del diablo, que el Señor lo reprenda. El diablo significa aquello que se opone, aquello que viene de la maldad. Ok, vengámonos aquí a nuestra pizarra. Como estamos en enseñanza, tenemos la libertad de hacerlo. Quiero que busquemos entonces el primer personaje, que es Caín, ¿verdad? Caín. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo contrarrestar esa lucha del mal? Dice que Caín mató por envidia. Fíjese usted. Ahora, como estamos desarrollando cómo podemos contrarrestar, cómo podemos luchar contra lo malo, lo que podemos ver acá es esta frase que yo sé que usted siempre me lleva el hilo acá,
para que podamos ir viendo. Vamos a usar este color para que podamos ir viendo. Esta frase que encontramos acá es el respeto. Esta frase, este respeto, cuando este respeto se pierde, fíjese usted qué importante esto, porque cuando el respeto se pierde, entonces lo que produce es pleito. Cuando el respeto se pierde entre personas, ¿verdad? Podemos decir entre compañeros de colegio, entre compañeros de estudio, y perdemos el respeto, entonces hay pleito. Y esto lo podemos llevar también hasta la casa, el hogar, cuando se pierde el respeto entre marido y mujer. Esto es terrible, esto es terrible. Por eso es que, mire usted cómo funciona y cómo la maldad tiene tentáculos. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que Caín mató a su hermano por envidia. Por envidia. El sentimiento no controlado de la envidia por otras personas nunca terminará bien. Debemos de guardar el respeto sobre los demás. Y ese es lo que le estoy tratando de poner. Entonces, ¿cómo luchamos contra la maldad? ¿Cómo luchamos contra el mal? ¿Cómo podemos hacer obviamente, un trabajo espiritual? Hay gente, hermano, que nos envidia. Yo sé que sí, incluso yo sé que muchos van a decir, amén, pastor, sí, a mí me envidian mucho. Sí, pero puede ser de porque eres cristiano. Hay gente que me dice, pastor, solo me convertí al cristianismo y ahora he tenido un montón de problemas. Bueno, yo diría porque te convertiste a Cristo, ¿verdad? Porque cuando te pasaste al lado de la luz, entonces la maldad está del lado de las tinieblas. Entonces la maldad empieza a tomar personas y a través de esas personas empieza a querer contrarrestar el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Entonces voy a tomar lo que Juan el apóstol está diciendo ahí. No debemos ser como Caín. Fíjese usted, el apóstol Juan, el apóstol del amor, que mató a su hermano. Eso es lo que nos está diciendo. Debemos de luchar contra esa maldad, contra esa envidia que sintió Caín sobre su hermano Abel. A veces, hermano, nosotros mismos podemos tener el sentimiento de envidia por otra persona. Entonces por eso le puse acá que debemos de controlar ese sentimiento. Todos tenemos envidia, de alguna forma. Cuando miramos unos zapatos nuevos en otra persona, cuando miramos una ropa, yo quiero también de eso, cuando veo qué sé yo, algún celular, un teléfono, alguna cosa. Caín lo mató. ¿Por qué? Porque Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín mató a Abel porque Dios, mire usted, no aceptó la ofrenda. La ofrenda de Abel mostró que Caín no estaba dando lo mejor a Dios. O sea, el sacrificio de Abel delató la mala actitud que ya tenía Caín. Entonces, por envidia Caín, mire usted, hermano, esto es terrible. La envidia llevó a cometer homicidio a Caín. Entonces, la maldad funcionó en ese ámbito de la envidia. La gente, hermano, que vive en lo correcto, la gente que vive en lo justo, en lo santo, en lo saludable, pone al descubierto y pone en vergüenza a quienes no viven de esa forma. Esto es complicado. Incluso dice la Biblia que Noé juzgó a toda una generación porque Noé se comportó, dice que era justo. De todos los que estaban ahí en su genética, él era limpio. Y dice que Noé juzgó a toda su generación. Y obviamente el Señor envió el diluvio y usted ya sabe lo que pasó. Pero queremos erradicar entonces la envidia. ¿Cómo se erradica la envidia? Es luchar contra la maldad. Entonces se contrarresta respetando a la gente, respetando la idea de las personas. Hermano, ¿cuánta gente a veces no cree en Cristo? Hay gente que no cree en Cristo. Pero y respetando a la gente, para que vengan al Señor, no vamos a lograr nada. Tenemos que respetarle esa idea y orar para que el Espíritu Santo sea el que convenza de justicia, de juicio y de pecado. Ok, dejamos entonces a Caín ahí y que, mire usted qué terrible, no lleguemos a eso, ¿verdad? A lo que hizo Caín. Tenemos que contrarrestar con respeto. Bueno, número 2, vamos al punto número 2. En Éxodo capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer la traducción Nuevo Mundo. Así, replicó el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel?
yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Ok. Obviamente, hermano, el personaje que estoy poniendo acá es Faraón. Usted ya sabe que no hay necesidad de que le busque un pasaje que me haga ver que por maldad Faraón obviamente tenía esclavo a Israel. Eso ya lo entendemos. Entonces me llama mucho la atención porque eso es un personaje terrible, es un personaje interesante. Estoy tratando de tomar personajes, hermano, que tienen que ver con la acción que hicieron contra los hijos de Dios. Por ejemplo, Caín contra su hermano Abel. Entonces ahora encuentro a Faraón que tiene esclavizado al pueblo del Señor. Entonces vamos a desarrollar a Faraón. Faraón obviamente tipifica al maligno. Faraón tipifica a nuestro némesis, el diablo, que se lo reprenda, que quiere tener esclavizado al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo lucho contra Faraón? ¿Cómo hago eso? Mire usted, ¿cómo puedo contrarrestar la maldad que tenía Faraón contra el pueblo? Fíjese usted, vamos a verlo de este ángulo. Faraón tenía oprimido al pueblo de Israel por desprecio, por desprecio. Fíjese que a veces, a mí me gusta ver mucho esos pasajes, bueno, esos documentales son de algunos programas de History que salen ahí, cómo se construyeron las pirámides y todo lo que hicieron, ¿verdad? Incluso algunos dicen, bueno, dicen muchas cosas acerca de la construcción de las pirámides, pero lo que me llamó la atención es que dicen que las pirámides fueron construidas, pero que no se hicieron por esclavitud. Porque para poder hacer una hazaña de esas, hermanos, se deberían de haber ocupado por lo menos, mínimo 20,000 esclavos, mínimo. Estoy hablando de una cifra siendo tal vez un poco reservado, 20,000. El pueblo de Israel no eran 20,000, eran millones, y la Biblia dice que entraron 70 y se convirtieron en millones. Ahora, ¿cómo pasó el pueblo de Israel a quedar esclavo? Obviamente por las trampas del enemigo. El faraón que les había dado la tierra de Gosén y ellos se multiplicaron ahí, murió, y entonces nació o tomó su lugar otro faraón que no tenía temor del pacto que había hecho aquel faraón con José, que había reconocido que el Dios de José era el Señor. Este faraón, hermano, está lleno de maldad y dice, ¿yo por qué voy a escuchar y dejar ir a Israel si yo no conozco a ese tal Señor? Mire qué terrible. Entonces el faraón se endureció. Incluso la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Faraón lo que hace es oprimir por desprecio. Hermano, ¿no será que a veces nosotros tenemos en nuestro caminar personas que desprecian nuestra presencia? Mire cómo vamos con el tema, porque si usted se viene aquí conmigo a la pizarra, vamos a ver que el primer punto vimos que la maldad en Caín mostró envidia por su hermano. Pero ahora vemos que la maldad en Faraón lo que provocó contra los hijos de Dios fue desprecio. Entonces aquí encuentro dos cosas interesantes. Primero, el desprecio, bueno, primero la envidia y después el desprecio. Son dos cosas. Si estas dos cosas están manifestándose en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que luchar contra esa maldad que se está queriendo, nos está queriendo oprimir. Mire usted, por desprecio. ¿Cómo vencemos la envidia? Con respeto. ¿Cómo vencemos el desprecio? Mire usted, estima. Quiere decir que Dios nos está ministrando estima. Por eso la Biblia dice que Él nos amó con amor eterno. ¿Por qué? Porque Faraón nos desprecia. ¿Por qué entonces la Biblia dice hay que respetarnos unos a los otros? ¿Por qué? Porque la maldad hace una administración de envidia. Mire usted qué terrible. Por eso es que debemos de contrarrestar este tipo de actitudes de la maldad. Entonces Faraón, hermano, usted sabe, ¿verdad? Faraón quedó avergonzado porque al final de todo esto, usted sabe, comenzaron las 10 plagas de Egipto, empezó a llover granizo en Egipto, hubo la conversión del agua en sangre, hubieron mosquitos, se murieron
los primogénitos. Y ahí fue cuando Faraón dijo, está bien, voy a dejar ir al pueblo. ¿Por qué? Porque Faraón despreciaba al pueblo. Pero Dios nos está ministrando entonces a nosotros estima. Yo sé que usted me está escuchando hoy y algunos dirán, sí, pastor, yo he sentido hasta desprecio en mi familia. Mi familia me desprecia. Incluso en la iglesia, pastor, me podrían decir, me están despreciando. Bueno, hay que revisarnos. Al final vamos a hablar como lo hacemos siempre con todos los temas. Pero yo lo que le quiero mostrar es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cómo podemos ministrarnos entre nosotros? ¿Cómo podemos ministrarnos? Mire usted, por eso es importante también el congregarnos, porque al congregarnos yo respeto a mi hermano en la congregación. En la congregación yo empiezo a estimar a mi hermano. Son dos cosas distintas. Ahora, tendrás esa recompensa del cielo, aunque el mundo te desprecie. Aunque hayan hermanos en la iglesia que te desprecien, tu recompensa, hermano, viene del cielo. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, hermano, empezó a hacer todo lo que Dios le mandó a decir que hiciera por boca de Moisés. Y cuando ellos empezaron a hacer lo que Dios quería que hicieran, entonces Dios los libró. Dijo Dios, deja ir a mi primogénito Israel. Le dijo a Faraón. Por eso es que murieron todos los primogénitos en Egipto, porque Dios dijo que Israel era su primogénito. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, yo quiero dejarte eso, hermano. Dios va a reconocer de las cosas que te han hecho a lo largo de tu vida. Te han despreciado, el Señor te va a ministrar estima. Te han envidiado, pues Dios lo que va a hacer es que más bien tú ganes respeto y vas a contrarrestar esa lucha que se tiene contra el mal. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 8. Vamos a avanzar hasta el libro de Primera de Samuel. Esta es la nueva Biblia al día. Dice esta Biblia: Saúl movilizó todo su ejército y lo puso en marcha hacia Keila para sitiar a David y a sus hombres. Verso 9. Pero David se enteró del plan de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Mire, esto es importante. Aquí vamos entrando ya más de lleno al tema. Entonces ahora encuentro que esta maldad también empieza a funcionar y a posesionarse sobre Saúl. Fíjese usted, fíjese usted. Y empieza a actuar sobre el rey Saúl. Estamos hablando del hombre que Dios escogió para que gobernara Israel. Ahora, empieza David a ser perseguido por Saúl. Mire usted cómo voy llevándolo allá. La maldad empezó a trabajar en Caín por envidia. La maldad empezó a trabajar en Faraón con desprecio. Entonces Saúl tiene envidia de David y Saúl tiene desprecio por David. Ok, pero ¿qué más podemos encontrar aquí? Porque dice que Saúl sitió a David. Y no solo a David sitió, sino que sitió a todos los hombres de David. Esto es importante. Quiere decir que ahora la maldad como que evoluciona. Estoy hablando incursiones espirituales, demoníacas en medio de gente que le abre puertas a la maldad. Esto es terrible. Por eso es que estoy tratando de llevarlo con esta enseñanza. Entonces desarrollemos a Saúl. Saúl significa el que es conforme al corazón del pueblo, de la gente. Ahora, mire cómo empezó entonces a funcionar la maldad, a tramar el mal. Mire usted, empezó a tramar el mal Saúl. ¿Contra quién? Contra el ungido. Contra el ungido. Todos los que somos ungidos del Señor somos aquellos que hemos sido habilitados para una tarea dentro del ministerio. Entonces viene David y nos enseña. Esto es importante, vuelvo a remarcárselo. Y me gusta esto porque estamos en enseñanza. Vuelvo a remarcarle esto. ¿Cómo contrarrestó? ¿Qué me enseña David? ¿Cómo contrarrestar el mal en una persona? Cuando alguien está siendo
tramas contra ti, cuando alguien está planificando para hacer lo malo y dañarte, como Saúl lo hizo con David. ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Te quiero mostrar que entonces tú tienes que bendecir. Ah, pastor, yo pensé que usted me iba a decir, si a mí me dan un trancazo, tengo que ir yo a devolverle el trancazo. No, hermano. Por eso estamos hablando de cómo contrarrestamos la maldad. ¿Usted cree, hermano, que a mí no me han maldecido a lo largo de mi vida, a lo largo de mi ministerio? Estoy hablando desde hace 30 años que vine al Evangelio y no digamos ahorita, hemos cumplido 10 años de ministerio pastoral. ¿Usted cree que no hemos tenido enemigos a lo largo de esa carrera? Claro, uno se gana gente buena, pero también se hace enemigos por lo mismo que hemos venido viendo. ¿Por qué? Por gente que envidia y por gente, hermano, que quiere lo malo para uno. Ahora, que Saúl sentía envidia. ¿Por qué Saúl sentía desprecio? Si eran del mismo pueblo, diríamos paisanos, Saúl y David. Incluso, hermano, Dios ya le había hablado a Samuel y le dijo, unge a David como rey porque yo ya no quiero a Saúl como rey. Ya Saúl, hermano, su corazón se había contaminado de maldad. Incluso la Biblia dice que lo visitaba un demonio y David tenía que tocar el arpa para que aquel demonio lo dejara a Saúl y se apaciguara. Hermano, esto es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Empezó a bendecirlo. Fíjese usted que en cierta ocasión cuenta la historia, usted conoce lo que le estoy hablando. Dice que Saúl quedó dormido en una cueva persiguiendo a David. Y entonces uno de los valientes de David le dijo, mira, el Señor ha entregado hoy a Saúl en tu mano. Ve y mátalo y hermano, despedázalo. Pero fíjese que David bendijo a Saúl. ¿Sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo Saúl? He de levantar mi mano yo contra el ungido del Señor. Hermano, qué tremendo eso. He de levantar mi mano yo. Es tremendo. ¿Qué lección más grande la que David nos enseña? Incluso más adelante puedo, por eso le puse bendición, más adelante puedo llevarlo a aquel pasaje cuando el Señor dice, bendecid a quienes os maldicen. Tú sabes que hay alguien que está haciendo tramas de mal contra ti. Bueno, bendícelo, bendícelo. Ah, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te están haciendo brujería, bendícelos. Eso no dice la Biblia. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a vuestros enemigos. Ah, usted me dirá, pastor, usted está loco. Es que yo no le vengo a predicar lo que yo pienso, le vengo a decir lo que la Biblia me enseña. Entre más te maldicen, más bendecido eres. Entre más la gente quiere hacerte tropezar, es cuando Dios te va a levantar y cuando Dios te va a ensalzar. Si no, ve el ejemplo de David. Entre más Saúl, hermano, se empecinaba en destruir el ministerio de David, Dios cada día más bien lo levantaba más. Entre más Saúl buscaba cómo hacer, hermano, que quedara mal David, hermano, Dios lo bendecía. Dice la Biblia que donde iba David, derrotaba a todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Jehová. Y en la vida de un cristiano no debe de existir maldición para nadie. En la vida de un cristiano lo que debe de existir es bendición para todos aquellos, para tus enemigos y para tus amigos también. Con mayor razón para tus amigos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no hemos sido llamados para maldecir a nadie. Vas a sentir la guianza del Espíritu Santo en todo asunto sobre el cual sientas totalmente que tú ya no estás perdido, pero vas a sentir esa guianza. Hermano, el Espíritu Santo siempre tiene el control de nuestras vidas. Vas a empezar a ver cómo Dios te va a empezar a llevar por el camino y vas a empezar a entender que el trabajo del enemigo no va a prosperar. Ni la envidia, ni el desprecio, ni los planes de maldad contra ti van a tener efecto porque eres hijo de Dios. Ok, podemos hablar muchas cosas acá. Podemos hasta decir, bueno, David hasta pudo quejarse. Y delante del Señor decirle, Señor, este hombre me está haciendo cosas terribles, me está serruchando el piso. Bueno, deja hermano, deja que, hasta lo cantamos nosotros, vea, ¿qué me importa que critiquen, que me digan que estoy loco? Si yo lo que estoy haciendo es para agradar a mi Señor. Eso es interesante. Mucha gente, hermano, te va a sentir, vas a hacerla sentir envidiosa por lo que haces.
Mucha gente vas a hacerla sentir que hasta te desprecien por seguir al Señor. De eso estamos hablando. Y van a haber gente que quiera tramar el mal contra ti porque te ven crecer, porque te ven prosperar, porque te ven multiplicar, porque te ven abundar. Porque, hermano, el mal envidia siempre, el mal desprecia siempre, el mal trata planes de malignidad contra los hijos de Dios. Ese es el mover común de espiritual. Si tú estás en el camino del Señor, el enemigo no va a estar contento ni feliz de verte prosperado y bendecido. Pero te estoy dando la salida. Respeta, estima y bendición. Por lo menos esos 3 puntos llevamos ahorita. Vamos a posicionarnos en la mitad del tema. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 21, Biblia de las Américas. Y Ahitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quienes él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Ok, creo que de Absalón hemos desarrollado un tema. Creo que, no sé si le pusimos la caída de Absalón, creo que algo así fue que le puse el tema, pero también se lo recomendamos. Es tremendo, tremendo. Cómo Absalón fue decayendo, involucionando. Y estamos hablando del hijo del rey David. Mire, Saúl perseguía a David, pero ahora, hermano, los de su propia casa están en contra de David. Entonces ahora, como estamos hablando de cómo luchar contra el mal, vamos a ver, mire usted, cómo Absalón ahora le abrió las puertas a la maldad. Absalón se compone de Abba, que es padre, y Shalom, que significa paz. Entonces Absalón sería el padre de la paz o el padre pacificador. Pero usted va a encontrar que Absalón, hermano, al final le fue mal, porque levantó su mano contra su padre. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollarlo? ¿Cómo podemos tratar este punto? Porque el pasaje, la parte que tengo subrayada dice: todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre. Entonces, hermano, perdóneme, pero quiere decir que aquí la maldad está funcionando también en la vida de Absalón, de uno que le abrió puertas, que lo que primero que hace es poner odio en medio de la familia. Odio entre lazos familiares. Entonces, de eso estamos hablando, de luchar contra ese mal. La maldad es una potestad. Perdone que diga esto, hermano, apúntelo usted ahí, usted que está en casita, y ponga: este es un postulado del pastor. La maldad es la que gobierna las tinieblas después de la reina de las tinieblas, porque en el reino de las tinieblas lo que es la reina de los cielos. Después de la reina de los cielos se encuentra esa potestad llamada maldad. Y dice la Biblia que la maldad y la iniquidad hicieron contrataciones con Luzbel para hacerlo caer. O sea que a Luzbel, esta entidad, maldad, lo hizo caer, que tal vez tendríamos que ver esa arista de ese tema de otra manera. Cómo la maldad hizo contrataciones para que Luzbel dejara su puesto, perdiera su lugar de honra, y que rompiera el código de honor. Esto es terrible. Por una contratación. Ahora, estamos viendo cómo esta maldad se personifica. Bueno, entonces desarrollemos a Absalón. Vemos ahora, aquí estamos en la mitad del tema. Vemos ahora que Absalón empieza, mire usted, a dividirle el reino a David, a su padre. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esta palabra dividir? Dividir, porque, hermano, mire, yo le he predicado a usted muchas veces, en el cielo, obviamente es un postulado para poderlo entender mejor, ¿verdad? En el cielo yo les digo, los ángeles allá en las calculadoras no tienen restar ni dividir. Eso no existe. Allá las operaciones que existen es multiplicación y suma. Y suma. En el reino de Dios lo que existe es sumar y multiplicar. Pero no existe ni la resta ni la división. Entonces ahora, ¿qué es lo que puedo entender con el trabajo
que está haciendo la maldad en medio de la gente. Estoy tratando, por eso le digo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahora veo que está funcionando con división. Cuando una persona empieza a dividir un reino, está siendo influenciado por las tinieblas. Esto es tremendo y delicado. Pero también esta potestad está dividiendo la familia. Dividió a David con su hijo Absalón. Y le estaba también dividiendo el reino a David. Entonces, ahora, ¿cómo contrarresto eso? Pues muy fácil. Es que, hermano, las respuestas del cielo son fáciles. Nosotros es que engrandecemos las cosas que nos suceden y los problemas. Mire, ¿cómo se contrarresta? Con unidad, permaneciendo unidos, buscando esa unidad. Porque no solamente voy a echarle la culpa a Absalón, ¿qué cosa no hizo David como padre? Algunas de las cosas que puedo mencionarle es que Absalón empezó a corromperse cuando Tamar tuvo relaciones sexuales. Tamar, hermano, y Amnón, ¿verdad? Eran hermanos. Tamar era hermana de Absalón y Amnón creo que fue el que vivió con ella, si no mal recuerdo. Y ese rencor creció en Absalón. Amnón, hermano, dice que fingió estar enfermo por consejeros, por malos consejeros. Y Absalón, hermano, vio que David nunca hizo nada, que no lo corrigió y que no trató de resolver el problema. Y entonces yo digo que de ahí comenzó esa raíz de amargura de Absalón contra su padre. Y de la misma manera, ahora veo este personaje que tal vez en otro tema lo tendremos que ver. Aquí hay un consejero llamado Ahitofel. Ahitofel era un consejero de David, pero cuando empezaron a ver estos tipos de problemas, Ahitofel se fue del lado de Absalón. Y dice la Biblia que el consejo de Ahitofel era como la boca de Dios. Esto es terrible. Esto es terrible. Es que, hermano, aquí hay tantas cosas que podemos aprender. Y este Ahitofel empezó a aconsejar a Absalón y le dijo, ¿sabes cómo vas a hacer que le duela a tu padre? Empieza a dormir con las concubinas de él. Mire que le dijo, mire, llégate a las concubinas de tu padre. Todo Israel se va a dar cuenta entonces que te has hecho odioso. Hermano, y cabal, así fue. Y empezó a dividir el reino. Pero no, si la Biblia dice que el consejo de Ahitofel era como la boca de Dios, sí, pero quiere decir que Ahitofel se fermentó con el mal también. Ahitofel le prestó su sabiduría a las tinieblas. Hermano, aquí hay mucho que podemos hablar. ¿Qué talento tienes? ¿Qué talento tienes? ¿Se lo ofreces al Señor o se lo ofreces a las tinieblas? Esto es tremendo, hermano. Este punto de la maldad, yo estoy tratando de darme a entender con esto, perdónenme. Estoy tratando de mostrarle cómo la entidad de la maldad hace lucha y combate contra los hijos de Dios. Caín luchando contra Abel por envidia. Pero ¿cómo lo tenemos que contrarrestar? Con respeto al hermano. Faraón, la maldad personificada en Faraón, oprime por desprecio. ¿Cómo se contrarresta? Estimando al pueblo de Dios. Ok. Número 3, Saúl. ¿Qué hacía la maldad en Saúl? Tramaba el mal contra David, pero David bendecía. No, yo no voy a levantar la mano contra el ungido del Señor. Pero ahora veo a Absalón, mire, queriendo siempre hacerle algo de mal al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A dividir el reino. ¿Cómo se contrarresta? En unidad. Buscar la unidad, buscar solventar, hermano, llamar a la paz. Si hay alguien que te está haciendo la vida difícil, hermano, ponte de acuerdo. Así dice la Biblia, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que ese enemigo tuyo te acuse con el alguacil te presente contra el juez y el juez te meta en la cárcel. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Esto es tremendo.
Por eso, hermano, mire cómo Absalón, hermano, partió el reino de David. Ningún trabajo del mal va a prosperar contra ti, hermano. Ningún trabajo. Anótalo si quieres ahí y pon: ningún trabajo del enemigo prosperará contra mí. Ninguno. ¿Por qué? Porque tu vida está protegida por la sangre de Cristo en todo tiempo, en tu entrada y en tu salida. Recuerde que Natán llegó a profetizarle a David. Creo que si usted anota hasta ahí, anótelo, póngalo, 2 Samuel 12, 11 y 12. Natán era el profeta y le fue a decir a David: ¿sabes qué? Los mismos de tu casa van a dividirte. Mire usted qué terrible. Por eso es que debemos hasta de escuchar, hermano, a quién le prestamos el oído. Qué perverso puede ser el corazón de una persona llena de maldad. Natán le dio esta profecía a David. ¿Por qué? Porque David se había portado mal también. David había matado. ¿Se acuerda usted de David cuando mandó a llamar a Betsabé? Hermano, terrible. Cuando vivió con la mujer de Urías, el Eteo. Y entonces le dijo Natán: ¿sabes qué? Todas esas cosas malas que has hecho tienen un resultado. Dios te perdona, claro, pero lo que siembras cosechas. Por eso, hermano, es que tenemos que pensar varias veces antes de pecar. Pensemos. Hay gente que dice: no, si ya no estoy yendo ni a la iglesia, entonces no, me voy a dedicar a fumar, a beber y voy a hacer... No, hermano, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y por eso es que le estoy tratando de mostrar estos pasajes y estos puntos para que entendamos cómo debemos contrarrestar la maldad que se levanta contra los hijos de Dios. Ok, avanzamos al punto número 5. Esther capítulo 3, versículo 6, versión Nácar Colunga. Pero teniendo en poco poner su mano sobre Mardoqueo solamente, pues ya le habían dicho a qué pueblo pertenecía. Quiso destruir al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que habitaban en el reino de Asuero. Esto es ahora más complicado. Fíjese usted que esta historia a mí me recuerda mucho cómo también en nuestra historia, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hubo un personaje llamado Adolfo Hitler, que también fue movido contra el pueblo de Dios, contra Israel, a querer desaparecer a todos los judíos. Pero fíjese que bíblicamente encuentro que aquí hay un personaje, Amán. Mire cómo se posesionó la maldad en Amán. Entonces pudiéramos decir, bueno, de la misma manera que la maldad se posicionó en Amán, de la misma manera se posicionó la maldad en Adolfo Hitler. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. ¿Por qué? Porque no solo le quería hacer mal a Mardoqueo, sino que le quería hacer mal a todo el pueblo de Mardoqueo. Quiere decir, a todo lo que era familia de Mardoqueo. Entonces la maldad, hermano, es una potestad terrible. Por eso es maldad, hermano, qué terrible, ¿verdad? Es que es una frase que nosotros usamos, pero no sabemos la connotación de la potestad que maneja la malignidad, el ser malvado una persona, el desear siempre lo malo contra otro. Hermano, hoy tenemos que renunciar a eso. Perdónenme, si todo lo que estamos viendo es para renunciar a esto. Dice que Amán, que es el personaje que estamos viendo acá, quería destruir, quiso destruir. Entonces desarrollemos acá a este personaje llamado Amán. Desarrollémoslo. Amán, entonces, mire usted qué terrible, quería destruir a Mardoqueo por soberbia. Entonces ahora, mire cuántos aditamentos vamos encontrando a la luz de la palabra y a lo largo del tema. ¿Cómo vamos desarrollando esto? La maldad, hermano, en Amán tipifica a aquellas personas, hermano. Amán ya tenía envidia. Amán, hermano, ya despreciaba a Mardoqueo. Amán estaba haciendo tramas, así como Saúl con David. Y Amán, hermano, estaba tramando dividir el reino también. Claro, ¿por qué?
porque Amán quería toda la gloria para él. El rey Asuero era el que gobernaba. Si usted se fija ahí, Asuero era el que tomaba las decisiones. Pero cuando vio a Amán que no le hacían caso, que no le prestaban atención, él empezó a hacer todos los puntos anteriores que hemos visto. Y empezó a subir en él la soberbia, la altivez. Eso fue lo que desgració a Amán. Pero mire que el Señor siempre defiende a sus hijos. Y el Señor, hermano, honró a Mardoqueo. ¿Por qué el Señor honró a Mardoqueo? Porque a Mardoqueo contrarrestó esa maldad que había en Amán. Perdone que hoy me he dedicado a subrayar esto, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a usar otro color mejor para que no seamos tan aburridos, dijo aquel, ¿verdad? Pero vamos a ver qué color usamos. Vamos a usar este color. ¿Por qué? Porque aplicó humildad. Dios vio la humildad de Mardoqueo. Por eso es, hermano, hay gente soberbia que se levanta contra ti. Sé humilde. No te levantes también tú contra la persona con soberbia, ni con altivez. No vas a lograr nada. La humildad, hermano, va a hablar muy bien de ti. Va a hablar muy bien de ti. Pastor, ¿qué es humildad? Humildad es tener los pies sobre la tierra, es saber dónde estás parado, saber quién eres. No pretender ser lo que no eres. Un humilde sabe lo que es y no lo niega ni lo esconde. Es un humilde. El prejuicio, hermano, que puede tener alguien contra ti, puede crecer. Puede crecer. El prejuicio crece de la soberbia de la gente. Entonces el prejuicio crece, hermano, de la soberbia personal. Mire usted qué terrible. Cuando la persona se considera a sí mismo mejor que otro, eso es soberbia. Ahora, ¿qué es lo que debes de hacer? Mantente en humildad, hermano. Mantente humilde y vas a lograr contrarrestar lo malo. Amán tipifica a aquellos que disfrutan el poder, que disfrutan el prestigio de su posición. Pero Amán se enfureció cuando Mardoqueo no respondió con reverencia. Eso es lo que dice la Biblia. Si no, vaya a leer usted el libro de Esther, va a ver que Mardoqueo, hermano, dijo, bueno, si es que el rey es Asuero, no eres tú. La ira de Amán, hermano, se fue contra Mardoqueo. Incluso, si usted lee el pasaje que estamos viendo ahí, no solo contra Mardoqueo, Amán quería destruir a todo el pueblo de Israel. Terrible, ¿verdad? Pero Dios siempre protege a sus hijos y protege a su pueblo. Mire qué importante. Entonces, mire, el tiempo también me está avanzando, pero me faltan dos más. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Váyase conmigo a Mateo capítulo 2, verso 13. Vamos a leer la Reina Valera actualizada. Después de que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces aquí ahora estamos viendo que hay una potestad llamada la maldad influyendo en un rey llamado Herodes. Bueno, Herodes el tetrarca, le dice la Biblia, porque gobernaba cuatro ciudades. Tetrarca, de ahí viene la palabra cuatro. Bueno, lo que le quiero decir es que acá dice, el ángel se le aparece a José y le dice, Herodes va a buscar al niño, ¿pero para qué? Para matarlo. ¿Para qué busca? ¿Para qué te anda buscando la maldad? Para matarte. La maldad no anda buscando a los cristianos para darles un confite. No, no. Fíjense que todo lo contrario en el reino de la luz. La Biblia dice, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El Señor busca a los adoradores, pero mire la maldad. La maldad busca a los hijos de Dios para matarlos. Entonces veamos acá qué trabajo hace la maldad, hermano, en estas personas. Y vamos a ver cómo podemos contrarrestarlo, porque ya hemos visto acá el respeto, la estima, bendición, unidad y la humildad. Para contrarrestar el trabajo de la envidia, el desprecio
los planes de mal, las divisiones y la soberbia que provoca, obviamente, destruir al pueblo de Dios. Pero ahora vemos a Herodes. ¿Qué es lo que nos enseña? Herodes es aquel que quiere matar. Matar. Aquí ya no es la palabra destruir, porque Amán lo que quería era destruir a Mardoqueo y al pueblo, pero ahora a Herodes no lo quería destruir, Herodes quería matar. Eso es lo que le dijo el ángel a José. Vete porque Herodes anda buscando al niño para matarlo, no dijo para destruirlo, dijo para matarlo. Entonces Herodes quiere matar a los ungidos, a los Jezabel. A los Jezabel andaba buscando a los profetas, aquella potestad Jezabel los buscaba a los profetas para matarlos, para matar el mover profético. Pero ahora encuentro a Herodes que quiere matar al hijo, al Mesías, al elegido, a Cristo. Pero fíjese usted, ahora la administración es protección, protección, porque quiere decir que el ángel del Señor siempre acampa alrededor de los que le temen y los guarda, eso dice la Biblia. Y se le aparece este ángel a José y le dice, toma al niño y vete porque andan buscando para matarlo. Entonces, quiere decir, mire lo que le vengo a decir, el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Eso dice la Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni mortandad que no del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Porque has puesto a Jehová, que es tu escudo, al Altísimo por tu habitación. Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Podrán caer 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Perdóneme, hermano, pero es que es la palabra del Señor. La guianza divina viene solo a corazones sencillos y humildes. Eso téngalo presente. Porque esa guianza de Dios no viene para cualquiera. Ya vimos a un soberbio. No, hermano. Para un soberbio, para un altivo. Dice la Biblia que el Señor mira de lejos al altivo. La gloria de Jehová es grande, poderosa. Permanece receptivo, hermano, a la dirección de Dios. José, hermano, he mostrado aquí en la Biblia porque José tomó ese papel de papá putativo de Cristo. Lo tomó en serio. Y dice la Biblia que José protegió, hermano, a Jesús de una manera poderosa y tremenda, responsable. Buscó siempre el bienestar de que estuviera bien María, que estuviera bien Cristo. Eso sería para un tema familiar, pero mire qué importante, hermano, la dirección divina viene a corazones humildes. Eso es importante. José, hermano, no se convirtió en una persona orgullosa, sino que permaneció receptivo a la dirección de Dios. José no se levantó altivo, no, voy a enfrentar a ese, no, dijo, voy a hacer caso. Obedeció a la guianza y obedeció a la dirección que Dios le dio. Por eso, mire, ¿cómo contrarrestamos aquel que quiere matar a los ungidos? ¿Cómo se contrarresta? Con la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, con Dios vas a tener protección. Con Dios vas a tener de tu lado, hermano, el poder contrarrestar la maldad. Ok, voy finalizando, vamos aterrizando y vamos terminando el tema. Yo sé que el tiempo también nos ha alcanzado. Termino con 2 Timoteo 4:14. Mire, voy a poner un personaje terrible. Creo que casi no he predicado de esto, pero mire usted, 2 Timoteo 4:14, palabra de Dios para todos. Alejandro, el herrero, me trató muy mal. El Señor lo castigará por lo que hizo. Verso 15. Tú también, cuídate de él, porque se opuso a nuestra enseñanza. Qué terrible. Qué terrible. Bueno, yo sé que hay muchos hermanos en la congregación que se llaman Alejandro, pero no, diga conmigo ahí, pastor, no me molesta. Todos los que se llaman Alejandro, diga, no me molesta. Solamente que hay una sección, aquí es Alejandro el calderero, dicen unas versiones. Esta versión dice el herrero. Alejandro el herrero. Este Alejandro estaba del lado de las tinieblas.
Este hacía armas, era herrero, hacía espadas, cuchillos, ballestas, todos los tipos de armas que se hacían antes. ¿Ah? Hermano, este es tremendo. Este personaje se convierte en un enemigo del ministerio de Pablo. Pablo le escribe a su hijo Timoteo y le dice: ten cuidado de ese Alejandro. Es terrible. Más atrás creo que hay un pasaje para los que están anotando, porque el tiempo ya se me acabó. 1 Timoteo 1:20 dice: Himeneo y Alejandro. Entonces yo encuentro acá, hermano, que como que Alejandro era un hombre que se corrompió. Como hemos visto el fermento también. Bueno, ¿no será que se fermentó? ¿Se arruinó? Pastor, ¿y cómo se puede arruinar una persona? Alejandro no es un nombre malo, es un nombre bueno. Igual que el nombre de Judas. Yo veo que hoy nadie le pone Judas a su hijo. Ay, no, pastor, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Cómo le voy a poner Judas? Si ese fue el que entregó el Señor. Pero Judas significa alabanza. Es Judá, es lo mismo. Pero como ese personaje hizo algo malo, ya, hermano, lo etiquetamos de malo. Por eso estoy poniendo el equilibrio aquí. Alejandro no lo etiquetemos porque este personaje hizo lo malo porque él se fermentó. ¿Cómo se fermenta una gente? Bueno, cuando alguien le impone manos. Por eso hay que ver quién nos impone manos. ¿Quién ora por nosotros? No dejes que desconocidos te impongan manos, hermano. O que un desconocido te esté dando oración o te esté dando una palabra y no sabes ni quién es, porque puede haber un fermento. De la noche a la mañana no se hace malo nadie, sino que va el fermento y cuando menos se acuerda, ese fermento leudó la vida de la persona y lo contagió de la maldad. Mira Alejandro cómo fue contagiado. Desarrollemos a Alejandro. Vamos a ver. Era un buen hombre, pero se fermentó. Empezó a levantar falso testimonio. Mire la maldad. El diablo que se lo reprenda, cuando no puede destruir, cuando no puede matar, entonces levanta falsos testimonios contra los hijos de Dios. Por eso termino ahí con este hombre. Pero mire la bendita respuesta divina. Tenemos de Dios respaldo. Porque ¿qué pasó con Pablo? Fíjese que Pablo le está escribiendo a su hijo Timoteo. Le está diciendo: ten cuidado de ese muchacho. Ese muchacho no es buena persona. Ahí va a la iglesia, pero tenlo ahí cerquita, porque ese está fermentado. Ese anda levantándole falsos a la gente. Yo le diría, si Pablo estuviera hoy en nuestros tiempos, le diría: mira Timoteo, ahí hay una página en YouTube que están levantando ahí, pueden decir cosas. Ese se llama Alejandro, el calderero, el influencer, el herrero, ahí se llamaba. Qué tremendo. Hermano, perdóname. Usted que tal vez tiene a alguien ahí a la parte, dígale y tóquele, dígale: el Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo. Te va a fortalecer, dígale, te va a fortalecer el Señor en las dificultades, te va a fortalecer el Señor en los peligros de este mundo. Nunca pierdas tu confianza en Dios. Eso le quiero decir yo esta hora. Dicen algunos comentarios bíblicos que este Alejandro debió haber testificado en contra de Pablo. Recuerde que a Pablo lo llevaron a varios juicios. Y dicen algunos que pudo haber sido que este Alejandro el calderero testificó en contra de Pablo. Esto es tremendo. Por eso es que le está diciendo: mira lo que dice. Este me ha hecho muchos males, me ha tratado muy mal. Me ha tratado muy mal. Otra Biblia dice: me ha hecho males. ¿Qué potestad está funcionando aquí? Es la maldad. Me ha hecho males. Por eso, hermano, yo le dije en una de las prédicas: va a hablar de un ministro. Aunque usted diga: sí, pero es que ese ministro. No. Mire, ciérrese la boca, cuente hasta 10. No salga de su boca un comentario que después se va a arrepentir. Se va a arrepentir. Mire, perdone, diga conmigo: no me molesta, pastor, lo que le voy a decir ahorita. No quiero que me vaya a tildar tampoco de altivo ni de orgulloso. Pero oiga lo que le voy a decir. Durante nosotros, el ministerio que tenemos acá y que por 10 años hemos estado aquí, hermano, hemos luchado 10 años contra
todo este tipo de cosas que usted ve aquí. Envidias, desprecios, planificaciones de mal, divisiones, destrucciones por soberbia, queriendo hasta matar a los ungidos y falsos testimonios. Yo me siento identificado con este tema y por eso lo quise compartir con usted. Pero ¿cómo podemos luchar contra eso? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? Entonces levantémonos también nosotros. No, hermano, no, hermano. ¿Cuál es la respuesta? Todo lo que está en azul es la respuesta. Respeto, estima, bendición, unidad, humildad, protección y mire, por último, el respaldo del Señor. Si el Señor no respalda a ese ministro que tú has estado hablando mal de él, o un hermano de la iglesia puede ser, si tú ves que el Señor lo está respaldando, todo lo que pasó hasta atrás no tiene validez. Échalo a la basura, porque quiere decir que hubo una incursión de la maldad. Y si has conocido y has sabido de personas que hablan mal de gente, o de cristianos, o incluso de ministros, que hablan mal, y veles el caminar al que pronuncia esas palabras. Por eso, hermano, yo quiero enseñarle esto: no hable mal de nadie, del que está hablando contra un hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Y si usted oye que hablan mal de otro hermano con el cual usted sirve en la iglesia, y usted sabe que es hijo de Dios, no permita eso. Por eso le dejo aquí las herramientas, no para que pelee con la gente, no, para que pelee contra el enemigo. Es contra espíritus que tenemos nuestra lucha. Mire cómo está con Biblia: 1 Juan 3:12, Éxodo 5:2, 1 Samuel 23:8, 2 Samuel 16:21, Esther 3:6, Mateo 2:13 y 2 Timoteo 4:14. Todos estos personajes que se levantaron en contra, aquí, imagínense usted cuántos personajes tenemos, todos esos que se levantaron en contra de los ungidos o los hijos de Dios, les fue mal. A Caín le fue mal, a Faraón le fue mal, a Saúl le fue mal, a Absalón le fue mal, a Amán le fue mal, a Herodes le fue mal y a Alejandro le fue mal. Por eso busqué esos ejemplos. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar, pero lo que le quiero dejar es que nunca le va a ir bien a uno que está tramando lo malo contra un hijo de Dios. Nunca le va a ir bien a uno, hermano, que está poniendo obstáculo al ministerio de los hijos de Dios. El Señor está contigo. Recuerda eso. Así que quiero orar, ¿verdad? Quiero orar por usted. Hoy hemos hablado de luchar contra la maldad. No se contrarresta de otra manera. Fíjese que yo quiero dejarle esto. A mí me invitaron una vez a un medio de comunicación y antes de que yo fuera, ya había ido otra persona que había hablado mal de mí. En vivo ahí, hermano, hasta está grabado eso. Y cuando yo llegué al mismo medio de comunicación, otro hubiera sido: me voy a desquitar, aquí voy a desquitármelas también. No, dice que yo llegué a predicar a Cristo. Y a mostrar, porque por eso le traslado el tema. Si alguien está en contra de ti, respétalo. Si alguien está en contra de ti, muéstrale estima. Si alguien está en contra de ti, bendícelo. Si alguien quiere dividir, más bien a tratar de unirlo al reino, de predicarle el evangelio. Si alguien quiere destruirte, con humildad delante del Señor, el Señor te va a exaltar. Si alguien quiere matarte, mire usted qué terrible. Recuerda que la protección no la tienes de los hombres, la tienes de Dios. Y si alguien levanta el falso testimonio, el respaldo de Dios en tu vida hará todo eso se destruya y se derrumbe. Porque los hijos de Dios son bendecidos. Déjame orar. Y queremos también poner delante del Señor todo esto para que sea el Señor que se encargue, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Padre celestial, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu buena y bendita palabra. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en humildad, que nos ayudes, Señor, a guardarnos en todo momento y en todo tiempo, para que podamos predicar tu palabra, Señor, y podamos mostrarle a los demás a través del testimonio, Señor, que somos tus hijos, y que aquellos que traman y planifican males contra tus hijos, Señor, tu Espíritu Santo sea el que los convenza de justicia, de juicio y de pecado. Oramos para que en nosotros exista, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo en todo momento. Oramos por
aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo los convenza de justicia, de juicio y de pecado al arrepentimiento. Oramos por aquellos también que alguna vez estuvieron en el camino y se han alejado, que puedan regresar de nuevo al camino del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Bendice cada servidor de esta casa y de este ministerio. Bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones que se traen. Cada hermano y hermana que participa de Silos de José, también, Señor, sean bendecidos por tu mano poderosa. Llénalos con toda la bendición de tu Espíritu. Haznos crecer espiritualmente primero y haznos desarrollar numéricamente. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado hasta hoy. Nos declaramos sanos, nos declaramos saludables. Yo te bendigo, Señor, por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy y sabemos que nos vas a seguir dando mucho más todavía. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. De mi parte deseo que Dios te bendiga poderosamente. Una generación que una generación que